Hola, buen día. El licenciado Francisco Ortega es abogado y vamos a hablar sobre la supremacía constitucional en este día en el que el país debiera celebrar, pero no está al tanto mucho de eso. Hoy se celebran 175 años de la firma de la Constitución de la República, que como todo ente ha sido modificada varias veces y tendrá que seguir siendo modificada, porque eso es así. Pero vamos a hablar para que el licenciado Francisco Ortega nos explique qué es la supremacía constitucional. Buen día y bienvenido. Gracias, Jaime. Buenos días. Francisco Cabrera, presentándose contigo y ante la audiencia de tu programa. Cuando hablamos de supremacía constitucional, Jaime, hacemos énfasis y rendimos honor al mandato que la propia Constitución Dominicana prevé en el artículo 6, que manda de que todos aquellos actos, leyes, decretos y reglamentos que sean contrarios a la Constitución resultan inválidos, son nulos. En ello consiste la supremacía constitucional. Y tiene que ser así porque la Constitución es la norma suprema de la nación, es la norma primera. En ella se establecen los procedimientos para la creación de las demás normas, pero además se establece un orden de valores, un orden de principios que se suponen que corresponden con el orden funcional, con el fundamento del Estado, y que por consiguiente desconocerlo sería desconocer nuestra propia naturaleza como nación. La Constitución de la República contiene una parte orgánica y una parte dogmática. La parte orgánica, que es la que tiene que ver con la organización y la división de los poderes, y la parte dogmática, que contempla, regula los derechos fundamentales de las personas. Eso es entonces lo que se llama supremacía constitucional. En el hecho de que la Constitución se impone sobre las demás normas del ordenamiento jurídico, y en el caso nuestro, en la República Dominicana, esa supremacía que se supone en cualquier constitución por el hecho aquel de ocupar la Constitución el primer nivel en la escala jerárquica de la norma de un Estado, pero en el caso nuestro lo dispone la Constitución y se fortalece, queda reforzada con la creación de los mecanismos de control de constitucionalidad. ¿Es malo que una Constitución sea reformada de cuando en vez y de vez en cuando? Yo no sé si sería decir si es malo, no es inconstitucional reformar la Constitución, porque la propia Constitución prevé los mecanismos de reforma, y si la Constitución prevé los mecanismos de reforma, mal podríamos decir que una reforma a la Constitución por sí sola sea un acto que lleve maldad. Ahora, el contenido, lo que se pretenda con la reforma, sí puede entrañar desconocimiento y violaciones. Pero son los congresistas los llamados a modificar la Constitución. O sea, si ellos deciden hacerlo, tienen la potestad para eso. Sí, en principio sí, pero la propia Constitución, en el caso nuestro, prevé que para la reforma debe convocarse a una ley de necesidad de reforma. En tal caso, debe establecerse cuál es la necesidad de la reforma. La Constitución nuestra entra en el cuadro de las denominadas constituciones rígidas, que para su reforma están sometidas a rigurosos procedimientos y a rigurosos estándares. Y si la propia Constitución prevé que la ley de convocatoria a la reforma se denomina ley de necesidad de reforma, es evidente que para la reforma no basta la mera voluntad del congresista, no basta la mera voluntad del Congreso, no responde a la voluntad incausada de los actores, de los legisladores, sino que debe justificarse la necesidad de una reforma. La Constitución nuestra ha sido reformada en una veintena de ocasiones. Y hay países de Europa que nos llevan a nosotros más de 500 años de historia, que la han reformado en más de 200 oportunidades. Mira, es un tema que no camina libre de cuestionamiento. No creo circunscribir un espacio perfecto ni decir que el otro es menos ni más. Cada sistema tiene sus virtudes y sus debilidades. La Constitución obedece a circunstancias cambiantes, está llamada a normar la vida de una sociedad y las sociedades cambian. Lo que ayer era
bueno o visto como bueno, hoy puede ser visto como despreciable. Y eso obligaría en un momento determinado a que el acuerdo fundacional de la nación pueda ser revisado. El caso de los Estados Unidos, tú podrías perfectamente ponerme como ejemplo el caso de los Estados Unidos, compararlo con nosotros. Tú has dicho que la Constitución nuestra ha sido revisada en múltiples ocasiones. Si la memoria no me traiciona, en 39 ocasiones ha sido vista y revisada la Constitución de la República Dominicana. Y de esas 39 revisiones, la gran mayoría lo hizo el presidente Pedro Santana, el presidente Buenaventura Báez, presidente Ramón Cáceres, el presidente Horacio Vázquez, el presidente Trujillo. Recientemente lo hicieron los presidentes Hipólito Mejía y el actual presidente de la República. Han promovido reformas que tienen que ver con el tema de la reelección presidencial. Balaguer no. Yo no preciso que Balaguer haya introducido una reforma a la Constitución para el tema de la reelección, salvo el tema propio de que en el año 66 se tocó el aspecto de la posibilidad de presentarse nuevamente a elecciones, que la Constitución del 63 tenía sus límites naturales. En el caso, nosotros siempre ponemos Estados Unidos como ejemplo para todo, pero Estados Unidos tiene primero tiene mucho mayor cantidad de años de avance que nosotros, y luego tiene sistemas que son muy variados, porque los estados allá son especie de países con muchísima independencia, aunque al final sea todo federal y el gobierno tenga y las leyes tengan capacidad nacional, pero hay leyes estatales, eso solo. O sea que quizás, excepto el tema de la repostulación que está establecido en Estados Unidos, que son 2 periodos consecutivos y nunca jamás, y todo el mundo ha aceptado eso. Sí, no se trata de que se acepte o no se acepte. No hay un modelo de elección perfecto, pero cada estado debe asumir un modelo. En los Estados Unidos tienen el modelo de 2 años y nunca más, 2 periodos y nunca más. Actualmente es el que rige en República Dominicana. Sí. Yo no abogo ni predico que un sistema sea perfecto comparado con otro, pero algún modelo cada estado tiene que asumir. Pero siguiendo con el tema de la supremacía constitucional y la fuerza normativa de la Constitución, que es un tema que debería interesarnos a todos, como decía en el momento del cierre del espacio que nos precedía, el tema de la Constitución trasciende a lo que son los órganos públicos, porque la Constitución es el espacio normativo en donde aparecen los derechos fundamentales de las personas. Si los derechos de las personas, esos derechos que consagra la Constitución y que el Estado se compromete a promover, a respetar, a garantizar y a proteger, si esos derechos no resultan beneficiados con esas características que vengo de señalar, entonces no podríamos hablar de que existe Constitución. Dos grandes variables inciden en la definición de una Constitución: división de poderes y consagración de derechos fundamentales. Y esa fuerza normativa de la Constitución, que dentro de la cultura del dominicano y dentro de la cultura de muchos países de la región todavía es necesario que avance y que se siente, es que la Constitución es una norma, igual que una ley, con la diferencia de la supremacía. La fuerza obligatoria, la fuerza normativa de la Constitución no está en discusión. Y si la fuerza normativa de la Constitución no está en discusión, todos los órganos y las personas que ejercen potestades públicas y que forman parte de los órganos que integran los poderes públicos están en la imperativa obligación de, cuando se le presenta la oportunidad, aplicar la Constitución como norma, porque no se trata simplemente de una declaración de principio ni de un instituto que viene a arreglar o a regular la división de los poderes y la organización del poder. Vamos a colocar unos mensajes para la continuación del cafecito de hoy. Tony Rodríguez, abogado, para seguir conversando con Francisco Cabrera, que es un abogado que viene a hablar hoy de la Constitución. Es un viejo amigo, Francisco Cabrera. Un viejo amigo tuyo. Un viejo amigo mío. ¿Y por qué? Di que amigo tuyo de muchos años acabó y no hay que estar en esas disquisiciones de edad, ¿verdad? No, que viejo amigo. Tengo problema con el tema de la edad. Claro, que viejo amigo, ¿qué es eso? Francisco,
Pero a mí me interesa si puedo introducir el tema, la discusión que hay con relación a la inscripción o no de Leonel Fernández como candidato. Sobre eso íbamos a hablar ahora, pero la pregunta mía es sobre eso mismo. ¿No era más juicioso por parte del Constitucional pronunciarse en torno a varias de los artículos de esas leyes electorales, puesto que ya había dictaminado sobre algunos artículos, ya lo había hecho, y a sabiendas de que ese iba a ser un artículo conflictivo, ¿no debió el Constitucional hacerlo antes del proceso de primarias? Mira, debo hablar de que los mecanismos que sirven para la supremacía constitucional, en el caso del control de constitucionalidad, es uno de ellos. En República Dominicana, el control de constitucionalidad tanto lo conoce el Tribunal Constitucional a través del denominado control concentrado de la constitucionalidad, como también todos los jueces del orden judicial son jueces de la constitucionalidad a través del denominado control difuso de constitucionalidad. La diferencia principal entre estos dos controles es que uno, el que apodera al Tribunal Constitucional de manera directa, puede expulsar, provoca la expulsión de la norma del ordenamiento jurídico si se estima que la norma es inconstitucional. Y en el caso del control difuso solo se aplica para ese caso concreto, pero la norma sobrevive. Cuando tú planteas de que el Constitucional debió haber hecho, yo prefiero no ponerle nombre y apellido al tema porque los derechos se leen en primera persona. Leer los derechos en tercera persona siempre va a generar sus dificultades. Pero además, cuando la evaluación de la aplicación de un derecho envuelve nombres y apellidos, sobre todo que son figuras públicas en el orden artístico, deportivo o político, eso genera su resistencia porque tiene sus adeptos y tiene las personas que le contradicen, y eso no permite que la persona aprecie objetivamente la situación. Los derechos fundamentales, que yo he dicho acá ya varias veces, que por estar consagrados en la Constitución se imponen, son derechos que se imponen a cualquier normativa, que tú puedes hacerla valer sobre cualquier normativa. El Tribunal Constitucional estuvo apoderado recientemente del cuestionamiento constitucional de algunos, y lo está actualmente de otros artículos de la Ley 33, tabla 18, que establece que versa sobre partidos, movimientos y agrupaciones políticas, y cuestionando, por ejemplo, el artículo 49.3, para tratar de aproximarme a la pregunta que tú haces, Jaime. El artículo 49.3 de esa ley limitaba la posibilidad de ser elegible a tener un tiempo de militancia partidaria. No recuerdo textualmente, pero la idea es esa. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? Bueno, esa normativa es contraria al derecho a ser elegible porque le está poniendo una condición a las personas y nada puede impedir. Tú podrías discutir si ese es o no es el precedente. En mi caso, yo asumo que ese es el precedente constitucional. Y por tanto, si ya al evaluar el artículo 49.3, el Tribunal Constitucional ha dicho que nada puede impedir, cuando tú te vas al artículo 49.4 de la Constitución, que es el que abre el debate de si tú has participado o no en unas primarias, en unas elecciones internas y tú no has obtenido éxito, si puedes volverte a presentar, al final de cuentas eso se traduce en una limitante y ya el Constitucional me ha dicho que nada puede impedir. Y si nada puede impedir, ese precedente constitucional es un precedente vinculante por aplicación del artículo 184 de la Constitución y obliga a todos los órganos y personas que ejercen potestades públicas. El debate que debería abrirse ahí, Jaime, a partir de tu interrogante es si el precedente vinculante, si nosotros estamos asimilando y hemos abierto la ventana para asumir la cultura del precedente constitucional con la fuerza vinculante que la propia Constitución prevé. Un precedente constitucional no está asociado a los motivos fundamentales, a los motivos esenciales que el Tribunal Constitucional asume y explica para dar una decisión. Ese precedente no se circunscribe al caso juzgado, sino que irradia, impacta todo el ordenamiento jurídico. Y en ese sentido yo creo, Jaime, en mi particular opinión, yo no tengo que pedir perdón, sabemos que existen dueños de la verdad absoluta que
acuden a descalificar cuando debería ser contraargumentar, yo estimo que automáticamente el artículo 49.4 de la Constitución, que es el que de la ley 33, tabla 18, y el 134 de la ley 1519, orgánica del régimen electoral, automáticamente quedaron impactados por las motivaciones que el Tribunal Constitucional ofrece cuando emite juicio de nulidad sobre el artículo 49.3 de la Constitución. Yo los invito a ustedes, invito a la teleaudiencia, a que revisen primero lo que es un precedente constitucional, que nosotros no tenemos cultura de eso, a pesar de que lo celebramos con mucho júbilo cuando se creó el Tribunal Constitucional en el 2010, que revisen el precedente constitucional de esa sentencia, la 441/19 de este año del Tribunal Constitucional, y que revisen también otros precedentes del Tribunal Constitucional ya para el año 2002, cuando la Suprema Corte de Justicia ejercía funciones del Tribunal Constitucional, por igual juzgando una resolución de la Junta Central Electoral, aquella que establecía condiciones para ser elegido en una circunscripción y que decía en su artículo 5 que los que van a aspirar a una posición congresual debían necesariamente residir en el lugar. La Suprema Corte de Justicia en ese momento declara inconstitucional ese artículo del reglamento de esa resolución de la Junta, indicando que no se pueden establecer condiciones adicionales a las que establece la Constitución. Pero en pocas palabras, el Tribunal Constitucional podría declarar irrecibible la solicitud del PLD para impedir la inscripción de Leonel Fernández sobre la base de esa jurisprudencia. Yo tengo entendido que el PLD lo que ha hecho es que ha acudido a la vía de la intervención voluntaria, de modo que ya no sería en cuanto a contenido, sino en cuanto a la forma. Ahora, ese es un precedente que el Tribunal Constitucional puede mantener o puede variar, pero para variarlo tiene que justificar, explicar las razones por qué varía. El tema del derecho a elegir y ser elegible, previsto en los artículos 22, 23 y 24 de la Constitución de la República Dominicana, establece las causas por las cuales el derecho a ser elegible se pierde o se suspende. Y fuera del fragor de estos debates, fuera del calor de los intereses que se mueven hoy día, tú revisas los libros de nuestros más connotados autores y te dicen que esa enumeración es limitativa y taxativa. Y yo invito a que se vea la Constitución comentada de la FINJUS, en donde el profesor Eduardo Jorge Prats hace esa afirmación de que las limitaciones que lo dice en la edición del 2013, yo la tengo en el vehículo ahora mismo, en la Constitución comentada editada por FINJUS, el profesor Eduardo Jorge Prats, cuya autoridad académica está fuera de discusión, fija su comentario de que fuera de los casos que señala la Constitución para suspender o limitar el derecho a ser elegible, no se pueden establecer otros cuando él dice que son taxativa y limitativamente esos. Y está fuera de discusión de que estamos ante un derecho fundamental. El caso de la discusión, antes de entrar a Ramfi, la discusión es, ahora mismo, no es si estamos frente a un derecho fundamental. La discusión es si es regulable, si puede ser limitado por la legislación adjetiva. Y ahí se escudan en el artículo 74.2 que permite que los derechos fundamentales pueden ser regulados por ley, pero muchas personas que van a los medios, que están escribiendo, están omitiendo una parte capital del artículo 74 de la Constitución, punto 2, y es que puede ser regulado por ley en los casos permitidos por la Constitución. Es el primer tramo que se debe superar. Si ciertamente estamos ante un caso que es permitido por la Constitución, y en opinión de juristas como Eduardo Jorge Prats, en el 2013, decían que no pueden establecerse causas más allá de eso. La Constitución no es limitativa en cuanto a elegir y ser elegido como derecho. No, la opinión, lo que pasa es que cuando la Constitución regula un derecho fundamental, la reserva de ley, que es la posibilidad de regularlo por ley, siempre está condicionado a que la Constitución lo permita. Y si tú verificas los artículos 47, 48, 49 de la Constitución, el que versan sobre la libertad de reunión, libertad de expresión, libertad de asociación, el derecho al recurso que lo prevé la Constitución, siempre tienen la coletilla que dice
de conformidad con la ley. Existen los derechos que son de configuración legislativa, en donde el legislador ordinario tiene la capacidad para intervenirlo. En el caso del derecho a elegir y ser elegible, no estamos en presencia de uno de los derechos, al decir, como he citado del profesor Eduardo Jorge Prats, no estamos en presencia de uno de los derechos que pueden ser intervenidos por el legislador. Pero una vez la Constitución autoriza al legislador a que pueda intervenir un derecho fundamental, hay dos tramos más que deben ser superados para que la ley pase la prueba de constitucionalidad. Y es que debe ser racional y no debe afectar el derecho, el contenido esencial del derecho. Ahora tenemos que caer al denominado transfugismo. En nuestro país nosotros no tenemos cultura de sancionar el transfugismo y hemos adoptado una figura que entre nosotros goza de buena prensa. Se ve de una forma despectiva. Al hablar de transfugismo, estamos viendo de manera despectiva el ejercicio de derechos fundamentales. En el fondo, la modalidad de transfugismo que ha adoptado la República Dominicana o que se ha vendido en los medios, lo que pretende es hacer primar la lealtad partidaria al derecho fundamental de elegir y ser elegible. Es decir, y la lealtad partidaria no es un derecho fundamental. Bueno, no tenemos más tiempo, don Tony. Se nos quedó lo de Ramfi Trujillo y lo de Danilo Medina, bueno, que también está en discusión si se le está coaccionando. Invítelo para otro día y llegue temprano. Y señor. Y llegue temprano. En el caso del presidente Medina, la prohibición es constitucional. Aquí no se está cuestionando si ciertamente la Constitución te pueda poner límites, si la ley puede establecer límites por encima de la Constitución. Y la fuerza normativa de la Constitución se impone a todos los órganos que integran poderes, que ejercen potestades públicos y gozan de la potestad de inaplicarla. Tú tienes una norma, la ley y la Constitución, tú ejerces una potestad pública, tú en ese momento, a su vez, ejerces un acto discrecional de aplicación de la norma. Ese acto que tú ejerces está sujeto a control jurisdiccional, pero tú lo ejerces en ese momento. Gracias por la participación de Francisco Cabrera, que ha venido a hablarnos en este día en el que se cumplen 175 años de la firma de la Constitución de la República en San Cristóbal, sur del país. Vamos a los mensajes.